con el premio a Laboratorios Urgo Healthcare al mejor producto innovador por su parche de electroterapia. Recoge el premio Vicente Arrech, director general de Zona Iberia, Latam y Europa del Este. Tenemos en mente de lanzar un nuevo producto cada año. Hace el año pasado hemos lanzado Urgo Parche TENS de electroterapia y es un gran honor para Urgo de tener este reconocimiento después de un año de lanzamiento. La clave es bastante sencillo. 80% de las personas españolas han tenido o van a tener dolor de espalda, por ejemplo, y el producto nuestro es un parche a base de electroterapia, con una tecnología de electroterapia, y permite tratar dolor musculares, dolor de articulaciones, sin ningún efecto secundario. Para mí es clave la I+D en la sanidad. Es por eso que Urgo Healthcare saca cada año una nueva innovación para el autocuidado de la salud para el mercado español. La diferencia entre Urgo Healthcare y las demás empresas puede ser justamente la innovación, con esos lanzamientos anuales de nuevos productos, volviendo a Urgo Parche TENS, porque es tan importante tener un tratamiento del dolor sin efecto secundario, porque vemos una tendencia de mercado. La gente está buscando productos que no sean medicamentos, que pueden tener unos efectos sobre el hígado, sobre la carne. El producto nuestro es eficaz y no tiene esos efectos secundarios. En dos palabras, es la tecnología que tienen los fisioterapeutas en España, pero en casa. Y este producto está disponible en las farmacias españolas. Hablando de Urgo Healthcare España, el mayor impacto son soluciones innovadoras para el autocuidado de la salud. Intentar ser líder en nuestro campo. Ahí hablamos, este producto Urgo Parche TENS es sobre el campo del dolor. Trabajamos también otros campos, tipo el campo bucal, con productos con tecnología propia, la tecnología Filmorel, con productos Urgo Aftas Filmorel, que es casi líder del mercado en España. La tecnología patentada por Urgo es un apósito líquido que forma una capa protectora que utilizamos en varias patologías. El producto que te hablaba se llama Urgo Aftas, entonces es un producto para aftas, llagas bucales, heridas bucales, que está muy reconocido por los pacientes españoles aquí. Es un honor para Urgo Healthcare España de tener este reconocimiento por parte del diario La Razón. El premio de la innovación representa mucho para nosotros, teniendo en cuenta que la innovación es parte del ADN del grupo Urgo Healthcare.